Hoy quiero hablar acerca de las últimas palabras que Jesús le dedicó o le dijo a sus discípulos antes de ascender a los cielos. Sus palabras acabaron con una promesa para sus discípulos. Y como nosotros somos sus discípulos, las palabras que Jesús le dijo en aquella época a sus discípulos, también nos las dice a nosotros. Vamos a leerlas en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 al 20. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra es alimento para nuestra alma. Tu palabra es lumbrera para nuestro camino, Señor. Tu palabra es la brújula que nos guía a través de la oscuridad de las tinieblas. Gracias, Señor, porque un día más tú quieres hablarnos. Yo te pido, Señor, que tú nos des oído atento a tu voz. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz y a entender tu palabra, y sobre todo a grabarla en nuestro corazón, para que tu palabra pase a formar parte de nuestra vida. Ayúdanos a no adquirir conocimiento, pero que nuestro corazón se quede vacío. Yo te pido que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra. Y te pido, Señor, que tu gracia sea suficiente en esta mañana para poder hablar a través de mí, para poder usarte de mí, que soy un vaso inútil, Señor, pero que tú me haces útil en tus manos. Yo te pido, Señor Jesús, que me des oído atento a tu voz para poder hablar a tu iglesia la palabra que tú tienes en tu corazón para tu pueblo en este día, Señor. Te pido que yo pueda ser un canal a través del cual tú puedas traer bendición sobre tu iglesia. Y te pido que tú prepares la tierra de nuestros corazones para recibir tu palabra. Oh Dios, por la autoridad del nombre de Jesús, yo reprendo, ato y echo fuera de este lugar toda influencia del principado de las tinieblas. Declaro este lugar libre de toda influencia del enemigo. Declaro este lugar bajo la unción de tu Santo Espíritu. Y te pido que tu Espíritu vivifique tu palabra en nuestros corazones y rompa las cadenas, rompa ataduras y nos haga conscientes de la verdad de tu palabra, para que no vivamos por nuestra voluntad, por nuestros sentimientos, sino que vivamos por tu palabra, Señor. Que tengamos nuestros ojos puestos en ti y vivamos conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. El versículo 19 que he leído es conocido comúnmente como la Gran Comisión. Pero no me gusta mucho ese título, ¿sabéis? Porque ¿en qué es diferente a cualquier otra de las comisiones que el Señor nos ha dado? El Señor Jesús, entre otras cosas, por ejemplo, nos mandó a amar a nuestros enemigos. Y yo me pregunto, ¿cuál es mayor comisión? ¿La de amar a nuestros enemigos o la de hacer discípulos? Yo os digo, para mí no me resultaría fácil amar a mis enemigos. Y cuando pienso en nuestros hermanos que son perseguidos, que son torturados hasta la muerte, no me resultaría fácil amar a aquel que me está dañando, a aquel que me está matando. O no me sería fácil amar a aquel que está violando a mi hija por el simple hecho de ser cristiano. Sin embargo, el Señor Jesús dijo que teníamos que amar a nuestros enemigos. Así que, ¿cuál es mayor, la comisión de hacer discípulos o la de amar a nuestros enemigos? Jesús también nos mandó que debíamos de ser luz y debíamos de ser sal. Y este mandato de ser luz y ser sal, ¿acaso es menor que el mandato de hacer discípulos? No. Todo lo que el Señor
nos mandó es igual de importante. Y debemos de obedecer en todo a todo lo que el Señor nos mandó. Porque os digo sinceramente que es triste, y para los que ejercemos el ministerio pastoral nos resulta muy triste ver como algunos que se llaman cristianos parece que han arrancado algunas Biblias, algunas páginas de sus Biblias. Parece como si algunos mandatos del Señor no fuera con ellos, porque solo obedecen aquellas partes de la Biblia que les gusta o que les resulta fáciles o cómodas. Todas las comisiones, o dicho de otra manera, todo lo que nos mandó el Señor lo podemos considerar como una gran comisión, porque Dios es grande. Dios no solo es grande, Dios es el más grande, no hay otro como Él. Y por tanto todo lo que pide es grande, es imposible de realizar por nosotros mismos. Por eso, después de encomendarles esta comisión de ir por todo el mundo y hacer discípulos, el Señor les dio una promesa. Jesús les dijo: y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo era para infundir aliento, para dar confianza a sus discípulos de que Él estaría para ayudarles a realizar aquello que con sus propias fuerzas no podrían realizar. Dios nos pide cosas que nosotros no podemos hacer por nuestras propias fuerzas, pero para eso Él nos capacita para que las podamos realizar. Y nos capacita con su presencia. ¿Sabéis? No hace mucho me ocurrió en el trabajo que mi encargado me manda que meta el camión en un lugar que tenemos un acopio, en un lugar donde guardamos material, y no se puede meter vehículos a motor en ese lugar a no ser que se tenga un permiso de refinería para poder entrar en ese lugar. Y le digo: bueno, tengo el permiso para poder entrar, meter el camión ahí. Y dice: no, eso te tienes que apañar tú. Y le dije: pues alguien me tendrá que enseñar a los pasos que hay que dar para conseguir ese permiso. Pues el Señor no actúa de esta manera. El Señor no nos dice: haz esto y ahí te apañes. El Señor dice: haz esto, pero yo voy contigo y te enseño cómo se hace. Te fortalezco para que lo puedas hacer y te capacito para que puedas cumplir con lo que yo te mando que hagas. El Señor Jesús, al decir: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos da la confianza y la seguridad de que podemos realizar cualquier cosa que Él nos encomiende, porque Él está con nosotros. Pero por otro lado, también estas palabras de Jesús de yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos debería de producir temor de Dios para no desobedecerle, porque Él está con nosotros. Y como dijo el rey David en el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Yo no sé vosotros, pero yo recuerdo que cuando yo era pequeño, no me comportaba igual cuando estaban mis padres delante que cuando no estaban. Y eso que yo era un niño, entre comillas, muy bueno. Yo no era un niño travieso, yo era muy obediente. Pero la verdad es que no me comportaba igual cuando estaban mis padres conmigo que cuando no lo estaban. Por eso digo que el hecho de que Jesús nos diga que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida, o Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, debería de producirnos temor de Dios para comportarnos conforme a la voluntad de Dios y no desobedecerle. De verdad que muchas veces me produce una sorpresa negativa al ver como algunos que se llaman cristianos solo se acuerdan de que son cristianos los domingos cuando entran por las puertas del local donde se reúne la iglesia, o cuando está el pastor delante. Una vez escuché a un pastor que contaba que había un hermano que estaba hablando por teléfono con su hermana, con su mujer, y estaba gritándole y estaba poniéndola como un trapo,
Y en eso se dio cuenta que el pastor entraba por la puerta. Y entonces siguió hablando por teléfono y dice, bueno, cariñito, ¿puedo que ha venido el pastor? ¿No os parece triste que este hermano se haya olvidado de que Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Y que por tanto debería de darle más importancia a la presencia de Jesús que no a la presencia del pastor. Nos reímos con esto que he contado, pero no es de risa, es para llorar. Que cambiemos nuestra actitud porque está el pastor delante, cuando el príncipe de los pastores está todos los días con nosotros. Os digo muy sinceramente, yo creo que si Dios fuera tan severo con los cristianos del siglo XXI como lo fue con los primeros cristianos, las iglesias estarían celebrando entierros casi todos los días. Porque si Dios mató a Ananías y a Zafira por intentar mentir a Pedro y aparentar lo que no eran, ¿a cuántos no debería de matar hoy en día? Porque se dicen cristianos, pero cuando creen que nadie los ve, viven como auténticos inconversos. La última promesa que Jesús le dio a sus discípulos antes de ascender a los cielos es una auténtica bendición por dos motivos fundamentales. Primero, porque sabemos que nunca vamos a estar solos. Y segundo, porque el ser conscientes de la presencia de Jesús debe de servirnos como una luz roja de advertencia para que no hagamos lo que nos dé la gana, sino que seamos obedientes al Señor en todo. Si somos conscientes de que Jesús está con nosotros hasta el fin del mundo, esto nos ayudará a atravesar los valles de sombra de muerte que a lo largo de nuestra vida tendremos que atravesar. Si somos conscientes de la presencia de Jesús en nuestras vidas, podremos tener paz en medio de las tormentas. Si de verdad hemos entendido que Jesús nunca nos va a abandonar, tendremos el valor de no arrodillarnos ante los baales que hay en nuestra sociedad, aunque esto nos lleve a tener que entrar en un horno de fuego. Jesús nos prometió que estaría con nosotros todos los días. Y eso quiere decir que va a estar con nosotros todos los días. Aunque a veces creamos o nos parezca que nos ha abandonado. ¿Sabéis? El silencio más largo de Dios duró alrededor de 400 años. Dios a través de la historia habló a su pueblo a través de profetas. Pero hubo 400 años de silencio en el que Dios no envió ningún profeta. Dios no habló a su pueblo. Y este silencio fue la preparación para que el pueblo no recibiera un profeta, sino recibiera la propia palabra de Dios encarnada. Fue después de 400 años de silencio que Jesús se encarnó, que la palabra, el verbo de Dios se hizo carne. Dios nunca nos ha abandonado. Siempre que lo necesitamos, aunque nos parezca que estamos solos, Jesús está a nuestro lado para sostenernos. El problema está en que muchas veces nosotros no le dejamos intervenir en nuestras vidas. Lo tenemos como un convidado de piedra, le hemos invitado a entrar en nuestro corazón, pero le decimos, de ahí no te muevas y yo voy a resolver los problemas conforme yo quiera resolverlos. Y yo voy a vivir conforme a mí me dé la gana vivir. Y Jesús, que respeta nuestra voluntad, está en silencio, esperando que le abramos la puerta de verdad de nuestro corazón. Porque abrirle la puerta al Señor no es simplemente hacer una oración y decir, Señor, te invito a que entres en mi corazón. Abrirle la puerta del corazón al Señor es permitirle que Él esté sentado sobre el trono de nuestra vida
Y por tanto quiere decir que a partir de ese momento ya no vamos a reinar nosotros, ya no vamos a gobernar nuestra vida nosotros, ya no vamos a vivir conforme a nuestra sabiduría, sino que vamos a obedecer la voluntad de Dios en todo. Cuando Jesús está de verdad en nuestro corazón, no debemos de luchar con nuestras fuerzas, sino que debemos de entregarle el control de nuestras vidas. Yo quiero recordar una vez más que mientras Pedro se estaba hundiendo en el agua, Jesús estaba a su lado. Y muchas veces nos ocurre lo mismo. Jesús está a nuestro lado y nos estamos hundiendo y nos ponemos a patalear y a intentar salvarnos por nosotros mismos. Y mientras Pedro comenzó a hundirse y supongo que trató de mantenerse a flote, Jesús no intervino, Jesús no hizo nada. Jesús vio cómo se hundía y lo dejó hundirse. Hasta que Pedro se volvió a Jesús y le dijo: Señor, sálvame. Y en cuanto Pedro clamó a Jesús: Señor, sálvame, Jesús le tendió la mano y lo sacó del agua. Mientras nosotros estemos luchando y pataleando, seguiremos hundiéndonos en medio de la tormenta. Pero en cuanto nosotros clamemos: Señor, sálvame, el Señor tenderá su mano y nos sostendrá. Vamos a ver ahora cómo esto que le ocurrió a Pedro no fue un hecho aislado, sino que se repitió en otras ocasiones con otros discípulos. Vamos a ver un ejemplo que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, los versículos 23 al 26. Cuando lo encontréis, por favor, me ayuda. Evangelio de Mateo, el mismo evangelio que estábamos leyendo antes, capítulo 8, versículos 23 al 26. Y entrando en la barca, el discípulo le dijeron: y aquí que se levantó en mar una tempestad tan grande que hasta las olas subían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué tenéis hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió al viento y al mar, y se hizo una buena bonanza. En esta ocasión no fue cosa de Pedro solamente. En la barca estaban todos los discípulos de Jesús. Y mientras los discípulos estaban peleando con la tormenta que se había levantado en medio del mar de Galilea, Jesús dormía plácidamente en la barca. No sé cómo, pero dormía en la barca en medio de la tempestad. Y no intervino. Jesús los dejó luchar con sus fuerzas y con los conocimientos que algunos de ellos tenían por ser pescadores en esas aguas. Pedro, Juan, Andrés eran pescadores acostumbrados a batallar con las tempestades y tormentas que se levantaban en el mar de Galilea. Y Jesús los dejó pelear con la tormenta hasta que ya se dieron cuenta que eran incapaces de mantener el barco a flote. Y cuando llegaron a temer por sus vidas, en medio de la desesperación hicieron lo que Pedro había hecho cuando comenzó a hundirse. En medio de la desesperación clamaron a Jesús: Señor, sálvanos, que perecemos. Y enseguida Jesús se levantó y reprendió los vientos y la tormenta, y se hizo una gran calma. Vemos como el patrón se repite una y otra vez. Jesús está con nosotros todos los días de nuestra vida, esperando a que clamemos a Él de verdad, no con palabras bonitas aprendidas, sino con un clamor que salga de lo profundo de nuestro corazón. Y cuando clamamos de corazón a Jesús y nos abandonamos en sus brazos, entonces Él se levanta y o calma la tempestad
o nos pone en su barca para que podamos estar seguros y en paz. Quiero hacer notar que en esta ocasión Jesús calmó la tempestad, pero cuando Pedro se estaba hundiendo no calmó la tempestad, pero lo puso en la barca en un lugar seguro. Hay veces que Jesús calmará la tempestad que se ha levantado en nuestras vidas y otras veces que nos dará paz en la tormenta. Con mucha frecuencia Dios no apaga el fuego de la prueba, sino que hace que la llama no arda en nosotros. Dios permite que seamos echados en el horno de la prueba, pero Él está con nosotros para que solo las ataduras sean quemadas, pero ni aun el cabello de nuestra cabeza tome olor a quemado. Ahora yo quiero leer un poema cuyo autor no está claro quién fue, pero que es inspirador y encaja con el tema del que estoy hablando hoy. Este poema, casi seguro que lo conocéis, se titula Huellas en la arena y dice así: una noche tuve un sueño. Soñé que estaba caminando por la playa con el Señor y a través del cielo pasaban escenas de mi vida. Por cada escena que pasaba percibí que quedaban 2 pares de pisadas en la arena. Unas eran las mías y las otras del Señor. Cuando la última escena pasó delante nuestra, miré hacia atrás, hacia las pisadas en la arena y noté que muchas veces en el camino de mi vida quedaban solo un par de pisadas en la arena. Noté también que eso sucedía en los momentos más difíciles de mi vida. Eso realmente me perturbó y pregunté entonces al Señor: Señor, tú me dijiste cuando resolví seguirte que andarías conmigo a lo largo del camino. Pero durante los peores momentos de mi vida había en la arena solo un par de pisadas. No comprendo por qué tú me dejaste en las horas en que yo más te necesitaba. Entonces Él, clavando en mí su mirada infinita, me contestó: mi querido hijo, yo te he amado y jamás te abandonaría en los momentos más difíciles. Cuando viste en la arena solo un par de pisadas, fue justamente allí donde te cargué en mis brazos. El Señor nunca nos abandona. Jesús está verdaderamente con nosotros todos los días de nuestra vida, aunque a veces no veamos sus pisadas, aunque a veces solo veamos sombras a nuestro alrededor y parezca que no hay salida. Aun en esos momentos Jesús está con nosotros, aunque a veces no lo sintamos, aunque a veces no oigamos su dulce voz, aun en su silencio Dios nos quiere hablar. Y aunque no lo veamos y no lo sintamos, Él está con nosotros, sosteniéndonos para que no caigamos. Su amor es eterno, su amor es infinito y permanente. Por tanto, si nosotros no nos alejamos de Él, Él nunca se va a alejar de nosotros. Pero tenemos que aprender a vivir por fe y no por vista o por sentimiento. Ahora quiero pasar a la segunda bendición que implica el que Jesús esté con nosotros todos los días de nuestra vida. Y es que esta promesa, como os decía antes, debería de servirnos como un farolillo rojo que se nos encendiera cada vez que vamos a desobedecer al Señor. Porque si es cierto de que Jesús está con nosotros y nos sostiene en medio de la tormenta, también es cierto que está con nosotros cuando estamos actuando de forma contraria a su voluntad, aunque nos creamos que nadie nos está mirando, aunque luego le podamos mentir a los hermanos o al pastor. Jesús estaba ahí cuando estabas pecando. Jesús estaba escuchándote cuando estabas mintiendo. Jesús estaba a tu lado cuando estabas bebiendo más de la cuenta, aunque no te emborracharas. Jesús estaba a tu lado cuando estabas mirando
a un hombre o a una mujer que pasaban ligeritos de ropa. Jesús está a tu lado. Yo me sorprendo muy negativamente cuando alguien se esconde del pastor, pero se olvida de esconderse de Dios, como si el pastor fuera el que va a estar sentado en el tribunal juzgándonos. Es verdad que, como os decía antes, el rey David dijo que no podemos escondernos de la presencia de Dios. Pero aún más inútil resulta esconderse del pastor, porque los pastores no estamos puestos para juzgaros. Y si alguna vez tenemos que reprenderos o corregiros, es por vuestro bien, para que cuando estéis delante del tribunal, las palabras que oigáis no sean siervo malo y negligente, sino que las palabras que podáis oír sea bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Necesitamos asumir de verdad la promesa de Jesús de que estaría con nosotros todos los días, no solo para regocijarnos de que en medio de las pruebas no vamos a estar solos, sino también para que nos sirvan de límite o barrera, para que no nos desviemos en nuestro comportamiento y en nuestra vida diaria. Porque en los cultos es muy fácil cantar, es muy fácil levantar las manos y orar, pero cuando de verdad debemos de comportarnos como cristianos, es en nuestra vida diaria con los que nos relacionamos cada día. Como os decía el otro día hablando de la sal no sirve para nada mientras está dentro del salero. Para que la sal pueda dar sabor o pueda detener la corrupción, debe de estar fuera del salero. Y de nada sirve que nosotros seamos muy buenos cristianos dentro de las 4 paredes donde se reúne la iglesia. Tenemos que ser sal y dar sabor a sal en medio de la sociedad, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con todas aquellas personas con las que nos relacionamos, porque Jesús está con nosotros para ayudarnos a ser sal y también para ver cuando estamos perdiendo nuestro sabor. Yo quiero que hagamos un análisis sincero de nuestra vida y pensemos, si Jesús estuviera físicamente presente con nosotros, si Jesús estuviera, yo no sé si habéis visto algunas películas de estas americanas de traslado de presos, que cogen con grilletes por los pies normalmente a 2 presos juntos, y donde va uno tiene que ir el otro. Pues imaginaros que estamos cogidos con grilletes a Jesús, físicamente cogidos con grilletes a Jesús. ¿Hablaríamos como hablamos? Usando palabras malsonantes. ¿Trataríamos a nuestros cónyuges como los tratamos? Si Jesús caminara a nuestro lado físicamente y se sentara a nuestro lado cada día y comiera en nuestra mesa, ¿nos comportaríamos como lo hacemos? Seamos sinceros. ¿Mantendríamos las conversaciones que mantenemos? Pues, aunque Jesús no esté físicamente con nosotros, su presencia está con nosotros. Porque Jesús no mintió nunca, ni hubo engaño en su boca. Por tanto, si Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida, es porque realmente Él está con nosotros todos los días de nuestra vida, aunque no lo veamos con nuestros ojos físicos. Y Él ve cuando estamos fumando a escondidas, o ve, como os decía antes, cuando nos metemos en un bar, o ve cuando los ojos se nos van detrás de otra persona que va ligera de ropa. Él nos oye cuando maldecimos, y maldecir no es solamente blasfemar. Maldecir viene de hablar mal. Cuando hablamos mal, cuando hablamos lo que no conviene, cuando usamos palabras que no son apropiadas, Jesús está escuchándonos. Es una tremenda bendición el que Jesús esté con nosotros todos los días de nuestra vida, pero a la vez es una tremenda responsabilidad, porque eso implica que no hay nada
que le pase desapercibido a Jesús. No hay nada que podamos hacer a escondidas de Dios. Y por tanto tenemos que tener temor de Dios, porque eso nos ayudará a vivir en santidad. Quiero que leamos un versículo que es muy conocido y que repito con mucha frecuencia de una manera u otra, pero que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Se encuentra en la carta a los Hebreos, capítulo 12 y versículo 14. Por favor, está cerca del final de la Biblia. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Si lo tenéis, leerlo. Buscad la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que seguir la paz con todos y la santidad para poder ver al Señor. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de no poder ver al Señor? Hay una consecuencia en esta vida y otra consecuencia mucho más grave, porque es eterna. La primera consecuencia de no poder ver al Señor es que nos hemos alejado de Él. Porque para que yo no vea al Señor es que me he alejado de Él, porque Él no se va a alejar de mí. Y por tanto, aunque Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida, lo que Él no va a hacer es ir corriendo detrás de nosotros. Si nuestra falta de santidad nos aleja de Jesús, Él siempre tendrá sus brazos abiertos y extendidos esperando a que nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Pero Él no vendrá detrás nuestro suplicándonos que volvamos. Esto lo podemos ver muy claramente en la forma que Él trató al joven rico. Nos dicen las Escrituras que Él amó al joven rico. Pero el joven rico prefirió guardar sus ídolos en su corazón, y los ídolos de su corazón hicieron que se alejara de Jesús. Y a pesar de que Jesús lo amó, vio cómo se marchaba y lo dejó ir. Y cuando por mi falta de santidad yo me estoy alejando de Jesús, Él me amará, pero me dejará marchar. Y por tanto nos saldremos de la protección del Señor. La segunda consecuencia de no poder ver al Señor es mucho más grave, porque es eterna y determina nuestro destino eterno. Si no podemos ver al Señor, no podremos entrar en la presencia del Señor. Y por tanto, el Señor no podrá enjugar nuestras lágrimas. Lo cual implica que no habremos escuchado las palabras bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de nuestro Señor. Y si no hemos escuchado estas palabras, implica que seremos echados a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Esto que estoy diciendo es muy serio. No importa a cuántos cultos hayas asistido. No importa cuántas oraciones hayas hecho. No importa cuánto hayas leído la Biblia o cuántas canciones hayas cantado. Lo que importa no es lo que hacemos, sino lo que somos. Y Jesús solo camina con aquellos que son verdaderamente sus discípulos, no con aquellos que se dicen hijos o discípulos, sino aquellos que son verdaderamente sus hijos y sus discípulos. ¿Sabéis? Cuando yo estaba recién casado y acababa de venir a vivir aquí a Cartagena, Juan y yo estuvimos en los Exploradores del Rey. Esto es algo parecido a los Boy Scouts, pero cristianos. Y teníamos un grupito de niños de la iglesia, pequeñitos, teníamos un grupo más pequeño. Y había dos niñas que nos decían papi y mami. Pero ¿sabéis una cosa? Voy a decir un secreto. No eran nuestras hijas. ¿Y sabéis por qué no eran nuestras hijas? Porque no llevaban nuestros genes.
y porque no vivían con nosotros. Porque aunque no lleven nuestros genes, si adoptamos a un niño no lleva nuestros genes, pero es nuestro hijo, porque lo hemos adoptado y vive con nosotros. Y os voy a decir una curiosidad, que es posible que lo sepáis, pero esto es una realidad. Los niños adoptivos llegan a parecerse a sus padres adoptivos, quizás no físicamente porque no llevan sus genes, pero sí en su forma de comportarse, en su forma de actuar, en su forma de moverse, porque lo han aprendido de sus padres, porque han estado conviviendo con él. Por tanto, si realmente somos verdaderamente discípulos de Jesús, porque hemos nacido de nuevo y somos hijos de Dios, tenemos que parecernos a Jesús. Si no nos parecemos a Jesús, si no nos parecemos en nuestra forma de vida a cómo vivían los primeros cristianos, si no nos parecemos en nuestra forma de hablar a Jesús, si no nos parecemos en nuestra forma de comportarnos a Jesús, es que verdaderamente no somos sus hijos. Aunque le podamos decir papi y mami, no importa. Por mucho que aquellas dos niñas nos dijeran papi y mami, era una simple expresión de cariño, pero que no les convertía en mis hijas. Cuando somos verdaderamente hijos de Jesús, discípulos de Jesús, nuestra vida tiene que parecerse a la vida de Jesús. Porque Jesús viene con nosotros, porque Jesús vive con nosotros. Y por tanto aprendemos el comportamiento de Jesús, aprendemos la forma de hablar de Jesús. Como un niño adoptivo aprende la forma de comportarse, de moverse y de hablar de sus padres adoptivos. Hoy en día hemos dejado con demasiada frecuencia que el pecado que nos asedia nos contamine. Hemos dejado de que la manera de vivir del mundo se mezcle en nuestra vida de tal manera que ya nadie es capaz de identificarnos con Jesús. ¿Sabéis? Yo me acuerdo que mi padre se hizo cargo de una iglesia en un pueblo de Valencia, en el que el pastor anterior, el que fundó la iglesia, dio muy mal testimonio, porque se apartó del Señor y aún ejerciendo el pastorado mantuvo relaciones adúlteras con chicas del coro y se drogó, se pinchó heroína ejerciendo las funciones pastorales. Claro, cuando eso se descubrió, evidentemente tuvo que dejar el pastorado y le encomendaron a mi padre la tarea de tratar de recomponer la iglesia. Y yo me acuerdo que estaba mi padre no me acuerdo si comprando o tratando de vender en una carnicería del mercado. Y mi padre empezó a testificarle a la carnicera. Y la carnicera miró así de reojo a mi padre y le dijo: ¿usted es el pastor de esa iglesia? Y yo, pues, si usted... Antes prefiero no ser cristiano que ser miembro de esa iglesia, por el mal testimonio que habían dado anteriormente. Hoy en día hemos dejado demasiado que el pecado nos manche nuestro testimonio y nos confunda con el mundo. Con demasiada frecuencia nuestra vida no refleja el que somos cristianos. Yo sé que tenemos muy buenas excusas para justificarnos, pero para Jesús no hay excusas, porque o tenemos sus genes, porque Él ha engendrado en nosotros su naturaleza divina, o no los tenemos. Y si tenemos sus genes, si Jesús convive con nosotros, tenemos que haber aprendido la forma de hablar de Jesús, tenemos que haber aprendido la forma de comportarnos de Jesús, tenemos que haber aprendido la forma de vida en santidad de Jesús, y tenemos que parecernos a Jesús. Y cuando no nos parecemos a Jesús, cuando la gente no nos puede identificar con Jesús, es que realmente no somos hijos de Jesús. Nosotros tenemos que estar dispuestos a pagar el precio
de que el mundo pueda ver a Jesús en nosotros. Muchas veces tenemos la Biblia en las estanterías, o en los escritorios, o en nuestros bolsos, en lugar de llevarla escrita en nuestro corazón. La Biblia no es para adornar una estantería, un escritorio o un bolso. La Biblia es para vivirla, es para que forme parte de nuestra vida, es para que su palabra esté escrita en nuestro corazón. Jesús quiere caminar a nuestro lado todos los días de nuestra vida, pero ¿le vamos a dejar caminar a nuestro lado o le vamos a echar a nuestro lado? Porque sin santidad el Señor no puede venir a nuestro lado. Sin santidad el Señor no puede vivir en nuestro corazón. Sin santidad nadie verá al Señor. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a ser conscientes de que Él está a nuestro lado todos los días de nuestra vida, para lo bueno, pero también para librarnos de lo malo, y para que nosotros seamos conscientes de que Él está con nosotros. Vamos a orar al Señor. Padre, te doy las gracias porque tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida, de tal manera que cuando tropezamos y caemos, tú nos levantas. Tú estás a nuestro lado cada día para que cuando clamemos a ti diciendo, Señor, sálvame, tú enseguida extiendes la mano y nos sacas del agua o calmas la tempestad. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida. No hay ni un solo día en que te olvides de caminar con nosotros. Pero yo te pido, Señor, que en este día tú nos hagas conscientes de que tú vienes a nuestro lado y que por tanto debemos de comportarnos como un hijo tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, a no permitir que el pecado nos contamine. Ayúdanos a no permitir, Señor, que nuestra vida sea un mal testimonio para aquellos que no te conocen. Ayúdanos, Señor, a de verdad poder manifestar el rostro de Cristo en nuestras vidas, porque tú hayas hecho tu habitación en nuestros corazones, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú traigas convicción de pecado y arrepentimiento en este momento en nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú puedas traer convicción de pecado y arrepentimiento, y que tú rompas las cadenas, que rompas las ataduras, que libertes a los cautivos, porque tú has venido a traer libertad a los cautivos, Señor. Yo te pido que tú extiendas tu mano sobre este lugar en este momento y traigas libertad, Señor. Oh Dios, yo te pido que nos conviertas a ti de todo corazón, que tú engendres tu naturaleza en nosotros, para que cada día nos parezcamos más a ti, Señor. Que cada día hablemos más como tú hablabas, que cada día tratemos mejor a aquellos que nos rodean, que cada día podamos dar mejor ejemplo, Señor. Yo te pido, Señor, que no seamos cisternas rotas que no retienen el agua. Que cuando estemos aquí en medio de la congregación seamos muy santos, pero que cuando salimos de este lugar seamos demonios. Yo te pido que no sea eso, Señor, en nuestras vidas. Que no nos acontezca así, Señor. Oh Dios, que verdaderamente cuando tengamos que rendir cuentas de nuestras vidas podamos escuchar tu voz diciendo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Conviértenos de todo corazón a ti, de verdad, Señor. Oh Dios, que no nos escondamos detrás de los delantales de hojas de higuera, Señor, sino que vengamos a ti reconociendo nuestro pecado y suplicando tu ayuda, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de tu presencia las 24 horas del día, los 365 días del año. Y que vivamos por ti, para ti, Señor. Oh Dios, que cuando salgamos de este lugar no salgamos de tu presencia, sino que tu presencia venga con nosotros, porque vivamos en santidad y tu Espíritu Santo pueda vivir en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos las gracias. Amén, Señor.